¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Es un gozo para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Estamos llegando a la quinta lección de este trimestre, el último trimestre del año 2022, cuyo título ha sido Nuestra esperanza ante la muerte. Y esta quinta lección va a titularse Resurrecciones antes de la cruz. Vamos a mirar entonces algunos acontecimientos especiales, algunos milagros extraordinarios que ocurrieron en personas específicas que fueron resucitadas, traídas de la muerte antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario y resucitara, y aún algunos antes de que Él viniera a esta tierra a hacerse hombre como nosotros. El versículo de memoria de esta semana es muy diciente. San Juan capítulo 11 versos 25 y 26. En el marco de la resurrección de Lázaro, Cristo le va a expresar a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Y culmina diciendo: y todo el que vive y cree en mí no va a morir para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios por esta declaración de victoria contundente que aparece en la introducción de esta lección, asegurándonos que el Señor tiene el poder sobre la muerte y ella no llevará a nadie cautivo para siempre, a menos que decida en contra del Señor. Las referencias que hemos estado estudiando hasta este momento en las lecciones pasadas basan en expectativas personales. Es decir, están basadas en actos de fe, en expresiones de fe que aquellos esperan que ocurra. Job, David, Daniel esperan la resurrección final, esperan algún día ser levantados del estado de la muerte. Sin embargo, esta semana vamos a mirar entonces registros bíblicos de resurrecciones literales que ocurrieron, de resurrecciones exactas de hombres, mujeres que fueron traídas o traídos a la vida después de estar en ese estado. Y dos cosas vamos a confirmar con esta lección. La primera, el poder de Dios sobre el imperio de la muerte. No hay nada que temer. Amamos, seguimos, adoramos a un Dios que un día pondrá fin al imperio de la muerte. Por más perversa que ésta sea, por más dolorosa que ésta sea, por más angustiante que sea, el Señor le colocará fin. Y lo segundo, esta lección, al mirar esos cuadros, también nos va a confirmar la inconsciencia de la muerte, es decir, la no inmortalidad del alma. No hay tal cosa como una vida siguiente a la muerte, porque ninguno de estos entonces trajeron un relato de esa experiencia vivida. Hubiera sido algo que es difícil de ocultar, no hubiera podido cerrarse de sus labios. Oye, vi esto, estuve aquí y miré allá. No, estaban inconscientes porque la muerte es un sueño profundo del cual solo Dios nos puede despertar, como lo vamos a ver más adelante. La primera sección de esta semana titula La resurrección de Moisés. Vamos a estudiar quizás la resurrección más extraordinaria después de la de Jesús, después de la del Señor Jesús al morir en el Calvario. Creo que la de Moisés es la más extraordinaria. Y digo esto porque Moisés es el único que resucitó para vivir por toda la eternidad. Las otras resurrecciones que vamos a estudiar ahora, ellos experimentaron el gozo de volver a vivir, pero también pasaron por la triste experiencia de volver a morir. Están muertos. Moisés está vivo, significando el poder del Señor. Algunos padres de la iglesia en Grecia, de la iglesia en Alejandría, ellos argumentan que existieron en el momento de la muerte dos Moisés. El Moisés corporal, que fue el que fue enterrado por Dios, y el Moisés, el alma de Moisés, que fue la que fue llevada entonces al reino de los cielos.
que fue la que fue llevada allí al Señor. Pero la Biblia no enseña esto. La Biblia es contundente. Judas, versículo 9. Recuerda que Judas tiene un solo capítulo. En el verso número 9 vamos a encontrar entonces que la disputa entre Satanás y Dios fue por el cuerpo de Moisés, que lo que resucitó literalmente fue Moisés. Moisés, el ser humano. Elena de White, allí en Patriarcas y Profetas, expresa que Jesús, con los mismos ángeles que vinieron para enterrar el cuerpo de Moisés, vinieron para resucitarle y llevarle al cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Y esta resurrección, la primera que ocurre, el primer muerto que el Señor va a resucitar, entonces asegura la victoria de nuestro Dios, asegura el poder de Dios sobre Satanás y sobre el mal, asegura que al final todos aquellos que mueren creyendo en Él serán resucitados. Con la resurrección de Moisés, Satanás es despojado de su presa. Satanás es despojada del arma más terrible, temible que tiene contra el ser humano. Demuestra al Señor que hay victoria. Y puede que alguno todavía esté dudando si fue realmente Moisés o fue el espíritu de Moisés o el alma de Moisés o alguna figura parecida a Moisés. El evento de la transfiguración confirma que quien resucitó fue Moisés, porque en la transfiguración dice la palabra de Dios que aparecieron al lado de Jesús y los discípulos, 3 discípulos, Elías, que fue trasladado de esta tierra al cielo sin ver la muerte, y Moisés, el resucitado. Así que Moisés resucitó literalmente. Moisés fue el tipo que el Señor utilizó para mostrar que el diablo no tiene el poder total, que el enemigo no es poderoso para siempre, que algún día Dios le va a poner fin. Alabado sea su nombre. La segunda sección de esta semana se titula 2 casos del Antiguo Testamento. Y vamos a estudiar 2 episodios extraordinarios, 2 milagros portentosos que ocurrieron en la experiencia de 2 familias al ser devueltos sus hijos de las garras de la muerte. Mira que Moisés resucita, Dios lo resucita directamente, pero aquí Dios va a utilizar a 2 instrumentos, uno en cada caso, para mostrar su poder sobre la muerte. Alabado sea Dios. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo por inspiración allí en Hebreos capítulo 11, verso 3, habla de que algunas familias, algunas mujeres recibieron a sus muertos, les devolvieron sus muertos. Sin duda estaba hablando de estas 2 mujeres. El primer caso lo vamos a encontrar allí en Primero de Reyes, capítulo número 17. Elías, el profeta del Señor, ha sido enviado con un mensaje de amonestación a Acab y Jezabel. No va a caer lluvia, no va a haber rocío, va a haber una sequía hasta que yo vuelva a hablar, dice Elías. Y el Señor ordena a Elías ir al arroyo, luego le ordena ir allí a Sarepta de Sidón, donde una viuda le va a recibir. Conocemos la historia, la conocemos perfectamente, el milagro que ocurrió en la harina y en el aceite de aquella viuda. Pero el hijo de aquella mujer un día enfermó y agravó y murió. Y esta mujer inmediatamente corrió a donde Elías y le clama por su hijo. Elías viene y me encanta lo que dice el verso 22. El verso 22 dice que el Señor le devolvió la vida a aquel muchacho. Alabado sea el nombre del Señor. Elías clamó y Dios obró. Elías clamó y Dios demostró que la muerte es un enemigo vencido. La segunda historia la vamos a encontrar en Segundo de Reyes y nos habla de la resurrección
allá en Suné, una familia, esposo, esposa, con cierta posición, amaban verdaderamente a Eliseo, el profeta. Y él venía de vez en cuando, pasaba por allí, por Sunem, y la mujer le dice a su esposo: vamos a construir una habitación para que cuando el profeta del Señor venga, tenga donde quedarse. Así que había un espíritu allí de desprendimiento, de amabilidad, un espíritu de cooperar con la obra de Dios. Y Eliseo quiere recompensar de alguna manera a aquella mujer que ha sido tan buena con él, aquella familia que ha sido tan buena con él. Le pregunta si necesita algo y ella dice: no, necesito algo. Pero el siervo le dice: ellos no tienen hijo, ella es estéril. Y Eliseo le dice: dentro de un año vas a tener un hijo. Y se cumple el milagro, el muchachito nace, crece. Puedes imaginarte la emoción de los padres, pero un día trabajando en el campo con su papá, se sintió mal y murió. Y aquella mujer inmediatamente corrió donde Eliseo y le pidió a Eliseo. Eliseo vino, se colocó sobre él, y entonces el muchachito volvió a vivir. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí encontramos entonces dos mujeres con diferente trasfondo cultural, una viuda, una con familia, una sin muchos recursos, otra con mejor posición, pero ambas con la misma fe que salva, la fe que nos invita la palabra de Dios a nosotros creer. Ahora, alguien puede preguntarse: entonces yo no tengo fe porque mi familia, un familiar ha muerto, yo he orado y no ha pasado nada. No siempre habrá una resurrección inmediata, pero estas dos resurrecciones nos aseguran que nuestros amados y nosotros mismos, si pasamos por esa experiencia, seremos levantados, seremos resucitados para gloria del Señor, por ese poder extraordinario que resucitó a Moisés, que resucitó al hijo de la viuda de Sarepta y que resucitó al hijo de la familia allí en Sunem. Creamos en el Señor, confiemos en esa promesa, alabemos a Dios por ella, sostengámonos en ella y vamos a ver maravillas en el tiempo final. La tercera sección de esta semana entonces nos va a relatar la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Así se titula, el hijo de la viuda de Naín, se titula esta tercera lección. Hechos capítulo 10, verso 38, en el discurso de Esteban, él va a hacer alusión a que Jesús, mientras estuvo en esta tierra, anduvo haciendo bienes y liberando a los oprimidos de Satanás. La mayor opresión del diablo es la muerte. En el camino a Cristo, en la página 17, encontramos una declaración extraordinaria. Dice la palabra, el camino a Cristo, la inspiración divina, que había aldeas enteras donde no se escuchaba un clamor, donde no se escuchaba una necesidad, donde no había un dolor, donde no había nadie sufriendo, porque Jesús había pasado por allí y había traído sanidad. Es decir, hay muchos milagros que la Biblia no registra, muchos milagros que Jesús tuvo que hacer que no aparecen en la Biblia, aparecen los necesarios, los puntuales, los que tienen alguna lección que enseñar. Pero qué extraordinario Jesús el que adoramos. Puedes imaginar, esta mujer había quedado viuda, era pobre, tenía un solo hijito, quizás dependía de él para la subsistencia y también murió. Y dice la Biblia que iba el cortejo fúnebre caminando, llevando a ese muchacho al entierro, y de frente venía entonces otra caravana diferente, llevando a Jesús al frente. Y cuando Jesús llega, le dice a la mujer: no llores. Toca al muchacho, le ordena levantarse, y aquel muchacho vuelve a la vida. Alabado sea el nombre de Dios. Mira qué cosa tan linda.
El Señor le dice, no llores, porque Él sabe lo que está por hacer. Él entiende que es imposible que no lloremos, pero Él sabe lo que está por ocurrir. La presencia de Jesús lo cambia todo, mi amigo, lo cambia todo, mi amiga. Jesús en el corazón hace milagros extraordinarios que traen alegría en medio del dolor, que traen esperanza en medio del sufrimiento. La presencia de Jesús cambia cualquier historia. Ahora, hay una diferencia entre esta resurrección y las dos resurrecciones anteriores que estudiamos. Primera diferencia. Esta la realiza Jesús directamente. Ya está en la tierra Jesús, viviendo como uno de nosotros para ocupar el lugar del pecador. Pero mira que la viuda de Sarepta, la familia o la esposa, la mujer en Suná, entonces buscan ayuda, piden ayuda. La viuda de Naín no la pidió. Y aquí hay una lección. Aquí hay algo extraordinario. Jesús está allí aun cuando no pidamos ayuda. Jesús está allí aun cuando nos sintamos indignos de pedir la ayuda, aun cuando nos sintamos que no somos capaces o no somos dignos de recibirla. Allí está Dios, allí está el Señor para hacer un milagro por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. La cuarta sección de esta semana, la hija de Jairo, otro milagro realizado por Jesús. Y aquí quiero tomar dos expresiones para resaltar el poder de Dios. La primera expresión, la niña no está muerta. Esto sorprendió a los que le estaban escuchando. La habían visto morir. Él dice, solo duerme. Ella duerme. Vamos a contar un poquito la historia. Usted la conoce, pero la vamos a traer para ponernos en el contexto. Dice que este hombre era un principal, Jairo, de la comunidad, respetado en la comunidad, y su hija está enferma, y va donde Jesús a pedirle ayuda para que venga, para que la sane. Y mientras Jesús está viniendo, allí ocurre otro milagro que no viene al caso en este momento, hay demora, y mientras Jesús llega a la casa, emisarios vinieron de allá para decirle, Jairo, mira, no molestes al maestro, ya tu hija murió, ve para el entierro, para el velorio. Y me gusta la forma como Jesús va a tratar a Jairo. No temas, le dice, cree solamente. Amigo querido, puedes estar atravesando por un momento duro. Hermano querido, que puedes estar atravesando por un momento de aflicción. No temas, dice el Señor Jesús. No temas, cree solamente. Yo estoy allí para hacer un milagro para ti. Lo segundo, volviendo a lo primero que quiero tratar, es que la muerte es un sueño. Ya lo dije. Y Jesús así la compara. Parece que era la forma que más le gustaba referirse a la muerte, como un sueño. Pero un sueño profundo del cual solo Dios nos puede despertar. Puedes imaginarte la impresión de lo que estaba en la casa de Jairo. Puedes imaginarte lo que ocurrió en el corazón de aquella gente. Preparémonos, porque milagros más extraordinarios vamos a ser testigos nosotros. Cuando el Señor venga por segunda vez y levante a aquellos que han muerto creyendo en Él y nos devuelva a nuestros amados que hemos perdido por causa del pecado, pero que vivirán entonces por toda la eternidad. Vale la pena hacer esfuerzos para estar allí. Quiero invitarte, quiero desafiarte para que nada te aparte de estar en ese lugar. La última sección de esta semana. Entonces quizás el milagro de resurrección más conocido de Jesús. Lázaro se titula esta lección. Y aquí el Señor nuevamente resalta que la muerte es un sueño. Nuestro amigo Lázaro duerme. Y los discípulos que estaban angustiados porque no querían ir hasta allá porque Jesús había sido amenazado, lo iban a matar. Le dicen, bueno, si está dormido, entonces no hay problema, déjalo así. Los enfermos necesitan descansar. Pero Él va a hablar o va a aclarar que
de que Lázaro ha muerto y él va para resucitarle. Cuando él dice estas palabras, no le creen, no le entendieron. De hecho, los discípulos expresan y dicen, bueno, moriremos con él, vamos, ¿qué más nos toca? No entendieron lo que Jesús estaba por hacer. Y es aquí donde varias lecciones quiero sacar. Este hombre estaba realmente muerto. Tenía 4 días enterrado. Ya estaba descompuesto. Así que alguien pudiera decir, no, es que estaba dormido, no, ya estaba descompuesto. Marta, cuando él ordena quitar la piedra, dice, Señor, ya hiede. Y Dios le dice, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y cuando él le ora al Padre, le dice, Padre, gracias por glorificarme. Porque el milagro que estaba por ocurrir estaba para resaltar entonces la verdad extraordinaria de la victoria del Señor. Dios es experto en recrear. Y la resurrección forma parte de esa recreación que Dios quiere hacer en el ser humano. Este mundo está vendido al pecado, está maldito por el pecado. Pero el Señor le tiene fecha de vencimiento. El Señor le tiene fin para esta historia. El Señor le tiene fin para esto. Él está listo para otorgarnos la vida eterna cuando venga por segunda vez. Volverse a glorificar como lo hizo en Lázaro. En ti, en mí, en nuestros familiares, en nuestros amados. Trayendo esa nueva vida. Una vida que no tendrá fin. Una vida que no podrá ser cortada. Una vida que no tendrá fecha de culminación, sino que será por los siglos de los siglos. Te invito a prepararte. Oremos los unos por los otros para estar allí, listos para irnos con nuestro Señor cuando Él venga por segunda vez. Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga. Dios te acompañe.